Fernando Soto hablando sobre la inseguridad que azota a todos los bonaerenses en la provincia de Kicillof, específicamente en la zona liberada más grande de la provincia, La Matanza, muchachos. Abunda la delincuencia, la inseguridad, la policía que no aparece, que no da respuesta y bueno, un poder político que literalmente le soba las pelotas que los bonaerenses estén sangrando literalmente, porque no me vengan a correr con que estoy exagerando. El que vive en la provincia de Buenos Aires, en el oeste, en zona sur, ya sabe lo complicado que es salir de noche, volver de madrugada, etc. Ahora, tenemos miedo de salir, tenemos miedo de que los familiares salgan si le pueda llegar a pasar algo, si sabemos si van a volver, si escuchás una explosión o sabes si es un disparo, si no sabes qué cosa es. O sea, lo que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires y es heavy. Mi humilde opinión es, intervengan en la provincia, muchachos, manden gendarmería, manden la federal, manden prefectura, manden lo que sea, porque así ya no se puede vivir más. Tenemos que vivir con miedo. Uno se rompe el lomo laburando, quiere salir a disfrutar el fin de semana con sus amigos, con sus familiares. Tiene miedo de salir. ¿Entienden el nivel al que estamos llegando? Pero bueno, tenemos un gobernador que se preocupa por comprar aerolíneas argentinas y por hacer politiquería barata, literalmente. Te dejo con el video y con la palabra de Fernando Soto y como siempre te digo, suscríbete y nos vemos en la próxima. Que vayan a hablar con la familia de Franco, que no tenía nada que ver. Que los vecinos, como bien lo marcabas vos, Viviana, saben y tienen que convivir con esto todos los días. A cada momento que salen de su casa tienen que pasar por el lugar, por Santa Catalina 815, donde venden droga. Y ahí fue a buscar droga este asesino, que se llama Patricio Correa, y que termina matando, después de discutir con el dealer, con Jerónimo Vaquero, termina matando porque no le habían dado droga a Franco Vera, que no tenía nada que ver, pasaba por la vereda de enfrente. Encontró la muerte, cae redondo en el piso y como hablábamos antes, el resto de los que estaban en la calle, la verdad es que lo ignoran por completo, porque es lo que decimos siempre, Gus, la vida de ellos vale nada, imagínate la vida nuestra. Menos que la nada. Y te hacía mención a la cuestión de cómo es cada vez más fácil conseguir droga. Para la gente de cierta edad como yo, en mi época de adolescente, al que se drogaba lo marginábamos. Claro. Y eran muy puntuales los lugares donde se podía conseguir. Ahora, como te decía en esta nota que escribió Daniel Gallo, en el mercado local se da un combo que es esto: facilidad de acceso a las drogas y baja percepción del riesgo de consumo. El combo perfecto que tienen los narcos argentinos. Eso pasa. Exactamente. Mira, quiero sumar a este debate a Fernando Soto. Gracias, Fernando, por estar con nosotros, que por supuesto lo invitamos por dos temas puntuales, ¿no? La custodia de Fabiola Yáñez en España y el caso del gendarme argentino detenido en Venezuela, Nahuel Gallo. Pero, Fernando, no podemos dejar de preguntarte por esto que estamos viendo, porque no se entiende, o sí se entiende, como me dice Gustavo. Sí, así viven los vecinos. Esto es cuestión de todos los días. Bueno, la ministra tiene una muy buena relación con el ministro de Seguridad de Javier Alonso, de la provincia de Buenos Aires. Pero la política criminal la define el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y hay un criterio que es diferente de la política nacional de seguridad. Entonces, se nota en lo que pasa día a día. Hay una distribución de los recursos y de la atención de la seguridad que claramente está poniendo en riesgo, está en riesgo. O sea, los recursos de la provincia de Buenos Aires claramente no están puestos en mejorar la seguridad de la gente que vive en la provincia. Parecería que no como debería. O sea, por lo menos, bien. porque, o sea, cuando ves estos casos, recién repasábamos algunos primeros de año violentos que nos dejaron a todos sin palabras, el caso de Tello en la costa y el de UMA el año pasado. El de UMA, como tantos otros. Como tantos otros. Claro, donde, es más, hay permanentemente cometen un delito, vuelven a cometerlo, sin ningún tipo de control. En el caso de UMA, que Gustavo se acuerda muy bien, venían de cometer otros delitos en el mismo momento. De robar un Toyota Corolla. Exacto. Entonces, en complicidad con los policías de la seccional de ahí de Loma de Zamora, que no los perseguían. Robaban para ellos. Lo vemos muy seguido. Entonces, esto es un tema muy importante en la seguridad del país, porque la cantidad de delitos de la provincia de Buenos Aires es
de entre el 50 y el 80% de los delitos de todo el país. O sea, vos tomás la provincia de Buenos Aires y los delitos de la provincia de Buenos Aires representan entre el 50 y el 80% de los delitos de todo el país. Ahora, vos decís que la ministra Patricia Bullrich tiene una relación con Alonso de la provincia, pero digo, llega hasta un punto porque el gobernador es Axel Kicillof. Me encantaría saber qué sucede en esa conversación entre Bullrich y Alonso, pero digo, ¿un poco hace lo que puede hacer? Y sí, porque intercambian colaboración, intercambian recursos, por ejemplo. Ellos tienen unos drones que se han utilizado, que nos lo han prestado. Bueno, me refiero a esa, a la estrategia logística de administración de recursos que se puedan compartir. Lo que es materia de seguridad de la provincia lo decide cada provincia. Ahora, usted decía que Kicillof fija y aplica una política de seguridad. ¿Cuál es? Es una política de seguridad donde claramente no es la misma que considera el presidente Milei y la ministra Patricia Bullrich, donde hay, por ejemplo, en el control de las cárceles, no tienen celulares en las cárceles nacionales. A los detenidos por delitos de narcotráfico de alto riesgo se los ha aislado con autorización judicial. ¿Y qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Tienen teléfono celular las 24 horas del día. Se los dio el juez Violini, que lo hemos denunciado desde Usina de Justicia, todavía está tramitando esa denuncia de pedido de juicio político, todavía no se resolvió, estamos hablando del 2020. Le dieron libertad a miles de detenidos, nunca nos informaron, porque son más de 6.500, y le dieron el uso de celulares, por una resolución judicial. Nunca lo revocaron. Entonces, ¿viste cómo te llaman de una cárcel? Sí, bueno, claro. Son de la provincia de Buenos Aires. Tenemos muchas denuncias que recibimos en el Ministerio de Seguridad y cuando hacemos la geolocalización son todos casos de la provincia de Buenos Aires. Vos sos funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación. Esta imagen, donde no hay policía, donde un delincuente va y mata por matar, ¿qué te dice a vos? Y me pone mal porque es gente laburante que tiene riesgo de muerte de entrar y salir de su casa. Un chico, 22 años. Un chico que esto ahora nos impacta, pero esto pasa todo el tiempo. Entonces, esto es importante que la gente lo sepa para que vea cómo se decide. Estamos en democracia y hay elecciones. Entonces, elecciones se renuevan autoridades. Y bueno, las autoridades establecen políticas de seguridad y económicas. Esta es una política que nosotros, del Ministerio de Seguridad, la ministra tiene una mirada diferente. En las cárceles es uno, con los menores también es otro. El manejo de las fuerzas de seguridad completamente diferente. Me hago cargo de esto. No te hago partícipe a vos porque no te quiero comprometer que sos funcionario de la Nación. Pero ¿sabés lo que percibo por todo lo que veníamos mostrando en su momento con Luis Novarecio durante prácticamente 3 años? Que la política de seguridad de Kicillof es esto: entregarle la calle a los delincuentes, porque no se ve un policía, no se ven patrulleros. ¿Pero cuál sería su beneficio entregarle la calle a los delincuentes? A ver, no sé, pero el tema, la realidad indica eso. Hablamos con los compañeros de los móviles que van a trabajar. Una de las primeras preguntas que siempre decían, ¿viste algún móvil? No. ¿Fue alguien a ayudar a los familiares de las víctimas? Ando por el conurbano y los móviles los ves únicamente en las avenidas. Adentro de los barrios no los ves. Bueno, eso decíamos cuando mataron a Uma, que a mí también me toca por cuestión familiar pasar muchas veces por esa zona, bajar, en la bajada de, Puente de la Noria, seguís La Roque, exacto. Recondo. Bueno, a la derecha de la bajada de La Roque es donde matan a Uma. Y los efectivos policiales los ves en las principales avenidas, en las principales intersecciones, pero te metes 5 o 10 cuadras para adentro y es tierra de nadie. Eso, ¿vos ves ese panorama también? No te quiero comprometer desde tu rol de funcionario nacional. Claro, con cautela te puedo decir que la distribución de los recursos para custodiar no tiene la lógica del Ministerio de Seguridad, donde hay una distribución de las fuerzas patrullando. Mirá Rosario, por ejemplo. Se disminuyeron los homicidios en más del 75%. Y le sacaron los celulares a los presos. No solamente le sacaron los celulares a los presos, a todos los presos en las cárceles nacionales, Gustavo, sino que también se los hiló completamente porque se comprobó que mandaba Guille Cantero, la banda de los monos, a matar con su propia hija y más de una vez con sus abogados. ¿Qué se hizo? Se hicieron causas y se lo aisló. Presentaron 11 amparos. ¿Te acordás que dijo yo me declaro bisexual, de género binario, mujer, y quiero tener un novio? Claro, pero déjeme tener entrevista y que nadie me interrumpa. Sí, bueno, los jueces dijeron, no, mire, usted está abusándose de esta situación. ¿Algo más necesita, señor? Claro. Esta política
no está en la provincia de Buenos Aires. Los presos tienen la misma libertad que tenían con Violini en la pandemia y usan celulares, tienen un acceso a recibir visitas. ¿Hacen video de TikTok? Hacen video de TikTok, sí. Para mí es como el home office de ellos. Sí. Cuando en su momento Hapkin decía eso de... Claro. ¿no? La cárcel era el home office del delito. Bueno, es así. Desde ahí operan, desde ahí ellos sienten que trabajan. Y claro, bueno, trabajar. La ministra estableció el trabajo obligatorio en las cárceles. Exactamente. ¿Por qué? Porque está en el reglamento, está en la ley 24660 de ejecución penal. Hay un trabajo que deben hacerlo para mantener su lugar sin retribución y donde los jueces, porque la ley no lo hizo, pero los jueces establecieron que tenían que cobrar como un trabajo como el que hacemos nosotros. Sí. Entonces, que bueno, si usted va a cobrar, usted tiene que cumplir un horario, tiene una responsabilidad, Claro. tiene que mantener el lugar y dar un servicio como corresponde. Claro. Bueno, eso es una política que asombra cuando se presenta, pero es totalmente sensata y lógica, pero no está ni siquiera en otras provincias también. El problema de la provincia de Buenos Aires no lo tiene otras provincias. No, está pero bueno, claro, en está Santa claro. Fe sí, porque se llegó a un acuerdo. En otras provincias también, aunque no tienen la misma problemática, pero en provincia de Buenos Aires, fíjate, lo denunciamos al juez Violini por Usina de Justicia, que es una ONG que yo integro, en 2020 y me mandaron una cédula la semana pasada diciendo que quien integraba, creo que era Soria, se excusó y mandó a la corte la excusación. Ahora, después de 4 años, eso es una impunidad para que no cambie nada. Total. Bueno, esto tiene un costo. El costo lo pagó Franco. El costo lo pagamos todos nosotros cada vez que salimos a la calle, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero me quedo con esto que decía Soto. Uno tiene la posibilidad de elegir algo distinto Claro. a la hora de ir a votar. Vuelta de página, porque lo convocábamos en realidad por estos dos temas, pero bueno, no podíamos dejar de preguntarle, Soto, sobre lo sucedido con Franco allí en Morón. Otra vida que se va, 22 años. Caso Fabiola Yáñez. Lari, vos avísame si tenemos... el pedido concreto primero del presidente de la Nación, Javier Milei, de quitarle la custodia por las imágenes que circularon durante las fiestas, y después también el pedido ahora, a raíz de eso, del presidente de la Nación, del expresidente de la Nación, Alberto Fernández. Pero el tuit del presidente lo tenemos para compartir. Bueno, vamos a poner en pantalla, cuando ustedes me digan, el tuit del presidente de la Nación, Javier Milei, a raíz de las imágenes de público conocimiento, ¿no? Pone sobre la custodia de Fabiola Yáñez, bien claro, como título para que se entienda. Le pedí a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que eleve un informe de la justicia sobre el sinsentido de mantener una custodia a la ex primera dama y expareja del expresidente. Seguro que la justicia evaluará este pedido positivamente. Los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población, no para privilegios de quienes no llevaron con autoridad la investidura. Pedido concreto entonces, Soto, del presidente de la Nación, Sí. para que se le quite la custodia a Yáñez. Sí, obviamente no lo hablaron por tweet, lo hablaron personalmente. Y aquí hay que hacer una aclaración. El Ministerio de Seguridad interviene como auxiliar de la justicia. Entonces, salvo una situación de emergencia rara, en mi área están las custodias, por ejemplo, de magistrados, funcionarios, de judiciales, y se establecen porque un juez lo ordena. Y se revocan cuando el juez ordena levantarla. Lo que pasa es que la dinámica de un objetivo es una persona que se custodia o un lugar, cambia con el tiempo. Imagínate que hay una mujer que la amenaza a la expareja, muy común. Y esa persona se va a vivir al interior o cae detenido. Entonces le informan, pues mire, el riesgo ahora está conjurado porque está preso el agresor. Claro, ¿Tiene interés en seguir manteniendo la custodia? Entonces el juez puede decir, sí, porque hay otra amenaza, o no, ya no. Esto es lo que hacemos nosotros. En todas las custodias. En este caso hay una particularidad. Está viviendo en España. La custodia no es como mandar a alguien a Lugano, Pompeya o Rosario. Por ejemplo, se custodia a magistrados y a fiscales y nosotros cuando lo mandamos coordinamos con la secretaria Alejandra Monteoliva, yo, que se busque alguien que viva cerca del magistrado, porque si no... no se le paga la vivienda la tiene, pero tiene que viajar, suponte, 30 kilómetros todos los días y volver un montón de plata en nafta. ¿Y en España cuánto nos cuesta la custodia? Un montón. Entonces, y a su vez le decimos, mire juez, ahora tenía 5, ¿necesita 5? ¿Podemos bajarlo? Y a veces lo bajamos. El tema es que en España tienen como pagarle el pasaje, la estadía, la comida en euros, obviamente. Claro. Todo el tiempo. 4 se bajaron a 2, Sí. que trabajan todo el tiempo, sin franco, las 24 horas, y que están a disposición de la custodiada cuando ella dice,
Bueno, siempre se arregla con el custodiado. Sí. Bueno, mañana salgo a las 8, mañana no salgo. Sí. Se arregla como hacía Nisman con la custodia, ¿no? Que no estaba en el momento que tenía que estar. Sí. ¿No? Esto implica que están a disposición de la persona custodiada porque hay un riesgo. Claro. Si ese riesgo no está... Que ese riesgo se puede reevaluar. Exactamente. Lo que pidió el ministro es una evaluación de riesgo para informarle al juez técnicamente cómo es la situación actual, cómo era, creo que en agosto que se había empezado, en agosto, y cómo es actualmente. Y sobre esto el juez puede decir, la mantengo, la atenúo o no es necesario, se levanta, como es en general en todas las causas. Solo que en este caso es muy caro para Argentina. Entonces, si no tiene la necesidad, no es para comodidad de un custodio. Ahora, Delphi, a raíz de estas imágenes que vemos abajo, de cómo pasó la fiesta Fabiola Yáñez, aparentemente acompañada de un joven, bueno, ahí no está el hijo que comparte con Alberto Fernández, Francisco, esto también despertó el enojo del expresidente y él... O sea, envía un escrito con un pedido concreto. Sí, hace dos presentaciones, ¿no? Una en lo que es la penal y otra en lo que es la civil, pero lo que dice es que a raíz de estas noticias que le llegan de la Argentina, donde el presidente, bueno, pide que se le quite la custodia, por lo menos que se reevalúe el tema de la custodia de Fabiola Yáñez y luego después la confirmación de la ministra, lo que dice Alberto es que, bueno, a partir de esto, de ser así, bueno, corre riesgo la seguridad de Francisco, ¿no? Y por el otro lado, además, también, más allá de eso, bueno, hace alusión a los costos, digamos, a los costos de vida que tiene Fabiola Yáñez en España, ¿no? Y por el otro lado también pone en jaque un poco el tipo de cuidado que ella le está propiciando a su hijo. Entonces pide que vuelva a la Argentina y que se le revoque la autorización para que Francisco esté en España. Mirá, acá es alguno de los principales argumentos de Alberto Fernández y lo que dice es, la decisión de retirar la custodia, lejos de constituir un acto administrativo aislado, pone en peligro la integridad física y emocional del menor, quien no tiene capacidad de autodefensa frente a posibles amenazas o situaciones de vulnerabilidad propias de su entorno familiar y mediático, ¿no? Y acá vamos a ver otro de los argumentos. Dice, la imputada se ha excedido en el kilometraje en más de 16.000 kilómetros. Claramente no ha sido por llevar a Francisco al colegio. Ha realizado excesivos gastos en tarjetas de crédito, a pesar de tener una robusta cuota alimentaria. Acá, viste, Vivi también hace alusión a un auto que ella alquila en Madrid. Entonces lo que dice es, bueno, da a entender como que está viajando y que no solo lo utiliza para trasladarlo a Francisco. Otro más. El 31 de diciembre se la vio festejando en un restaurante que ofrecía barra libre y vinos en maridaje con los platos. Francisco no estaba en la cena, no sé dónde estaba esa noche, ni quién lo cuidaba, mientras su madre festejaba bebiendo alcohol y frutando buenos platos. Nuestro hijo no pudo celebrar las festividades junto a su padre por el deseo unilateral y arbitrario de su madre, ¿no? Poniendo, bueno, también cuestionando que Francisco, con quién se había quedado Francisco en Año Nuevo. Y lo último dice, vengo a dejar constancia de mi decisión de dejar sin efecto la autorización para que el niño resida en Madrid y a solicitar que se arbitren las medidas pertinentes para que regrese a la Argentina y quede preservado por la custodia que se me ha asignado, ¿no? La custodia que sí tiene Alberto Fernández como expresidente. Ahora, fíjense que en su escrito él hace referencia a algo no menor. Se habló mucho del tema del alcohol cuando Fabiola lo denuncia por violencia de género y él siempre tratando de dejar un manto de duda o de sospecha que en realidad algunos golpes se los habría propinado ella sola por alguna caída producto del alcohol. Digo, nada es casual en este escrito. O sea, el pedido está, él dice, si le van a quitar la custodia, no tanto por su exmujer, sino más bien por el hijo que comparten, bueno, que Francisco vuelva a Argentina. O sea, él dice, en el departamento no estaba. Esa noche festejando con su madre tampoco estaba. Bueno, ¿dónde estaba mi hijo? Fernando es lo que pregunta el expresidente. Bueno, ¿no? Acá hay una cuestión de una expareja en la custodia del hijo. No es una cuestión de seguridad. Si bien lo menciona la cuestión de seguridad, en realidad el punto está en qué pasa cuando una madre tiene un hijo fuera del domicilio habitual, en este caso es en extranjero, con autorización judicial, y la otra parte, el padre en este caso generalmente, dice yo no consiento esto, quiero que se retrotraiga. Lo que se hace, algo parecido al análisis de riesgo, se ve las circunstancias, cómo está el menor, cómo está cuidado, qué afectos tiene, y mi experiencia en las cuestiones de familia, esta es una cuestión de familia lo que está planteando el presidente,
es que los cambios en estas situaciones son muy de excepción. Para sacarle a la madre y dárselo al padre, tiene que comprobarse un riesgo gravísimo para la integridad psicofísica. Puede pasar esto, que él simplemente le pida a ella que vuelva con Francisco a la Argentina, que ella vuelva a vivir acá. Esto pasa cuando, por ejemplo, se va a vivir a otra provincia en Argentina, pasa mucho, y dicen, bueno, quiero que vuelva al hogar, y lo que se hace es buscar el interés superior del niño de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño. Sí. Entonces se establece cuál es el ámbito donde se desarrolla. Si el juez considerase que es en Madrid y que está bien en Madrid, va a decir que sí, ahí. Se va a decir, no, es conveniente que vuelva acá, va a tener que tener una justificación, generalmente es con informes psicológicos, asistentes sociales, que le digan, es conveniente que cambie el domicilio, pero porque lo pida él, no. Esto que si yo revoqué y que venga, no es como un auto que puede transferirlo, no. O salvo que la justicia acá, digamos, por el pedido del presidente, sí le pida a Fabiola que venga a la Argentina, es decir, sí que tenga custodia, pero no por fuera de los límites del país, lo mismo, ¿no? Tiene que decidir, ahí lo que se custodia son los derechos del niño. Entonces se está viendo si efectivamente está en riesgo y debe cambiarse. Que es malo que esté en ese lugar, nocivo, inconveniente, y conveniente y bueno que esté en otro ámbito. Y eso tiene que estar comprobado con total certeza. Fernando, en términos del tema de la custodia, ¿no? de Fabiola, digo, también se puede evaluar la causa seguros. ¿Y por qué digo esto? No está en juego la causa seguros, pero es cierto que Fabiola podría llegar a tener información importante en relación a esta segunda causa que cursa. Entonces digo, no es casual que también, más allá de que la custodia es por el tema de la violencia de género, digo, es alguien que tiene en su poder información que, digamos, la hace, ser una testigo, por no decir la número uno. Entonces, resultaría raro que no esté custodiada, ¿no? Vos decís, bueno, si viene a Argentina, podría tener otro riesgo, que es el estar en contacto con la gente vinculada al expresidente, en relación a una denuncia penal que está imputado él y otras personas. Sí, podría ser. Eso en España hoy por hoy no pasa. Entonces, eso podría ser un argumento para decir, mire, yo no voy a Argentina, entre otras cosas, porque ahí tengo un riesgo que aumentaría. Y acá no lo tengo y estoy tranquila, además ya estoy radicada con mi hijo, más allá de los gastos y con quien decida. Pero todo está en revisión. La justicia tiene que revisar todo lo que están pidiendo ambos. Y más bien en los temas de menores, pues más dinámico que la seguridad de un objetivo custodiado. Claro, exacto. Muy chiquito. Muy chiquito. Bueno, habrá que ver qué sucede con este tema, pero también hay otro que nos inquieta, Fernando, que tiene que ver con estas imágenes que se difundieron en las últimas horas del gendarme argentino detenido en Venezuela, Nahuel Gallo. Yo escuchaba hoy a la mañana temprano un testimonio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hablando de una especie de show, de puesta en escena. No cree en estas imágenes que se difundieron. Es verdad que es Nahuel Gallo, sí, dijo la ministra, es él, pero la verdad es que este video a nosotros no nos indica nada. Miren, ahí están las imágenes, no tiene fecha, no tiene hora, es Nahuel. Y nosotros lo que queremos es que lo pongan en un avión inmediatamente y que vuelva a la Argentina. Fernando, este es el pedido de la ministra. Claro, ¿no? porque primero que las cárceles de Venezuela, según lo que relatan los sobrevivientes de secuestros y privaciones ilegales de la libertad, no son como lo que muestran ahí, que está casi en un instituto deportivo. No son así. Nos cuentan las torturas, los gritos de los torturados, los gritos de las mujeres violadas. Son campos de concentración, como era la ESMA. No es así como lo que muestran acá. Además, este video no es oficial. Se lo habrían dado a representantes periodistas acreditados. Entonces, primero, ¿están cumpliendo con los convenios internacionales y con los derechos de Nahuel? No. ¿De Gallo? No están diciendo dónde está detenido. Están tomándose referencias a ver si es en alguna prisión, pero ¿quiere decir que está detenido en esa prisión? No, quiere decir en todo caso que fue filmado en el patio. O sea, datos fehacientes sobre el paradero de Nahuel no hay. No hay ningún. Sigue lo mismo. Es más, esto lo único que demuestra es la confirmación de un secuestro. Claro. Era cuando secuestraban, me acuerdo, a los marines americanos y le hacían filmar diciendo que me tratan bien, estoy bien, no me torturaron. Esto está todo armado. Claro. Es un show. Esto es lo mismo, lo hacen caminar, le habrán dicho caminar acá para allá, ahora para el otro lado. ¿Y qué va a hacer el pobre? Y camina. ¿Y eso acredita que no lo hayan torturado? No. ¿Acredita que está detenido en ese lugar que no sabemos cuál es? No, tampoco. ¿Acredita que tiene cargos concretos con pruebas que puede designar un defensor? No puede poner abogado. No tiene un juez que de todos modos es un títere de Maduro, el juez que ponga. Pero ni siquiera eso tienen. Simplemente lo acusan de terrorismo. Antes era espionaje, ahora terrorismo. Cuando él ingresó legalmente, porque como Cuba pide una invitación. Cuba te pide una invitación, no puede cualquiera. Ella lo presentó, la mujer,
dijo quién iba a venir, dio la fotocopia de su documento, la de Nahuel Gallo, dijo por dónde venía, el día que iba a venir, el tiempo que iba a estar, que veía a su hijo de 2 años, que es argentino, y que se fue a Venezuela con la mamá, porque la mamá de la mamá, o sea, la abuela del nene estaba enferma. Exacto. Sabían todo. Es más, la frontera la pasó, no lo detuvieron en la frontera. Cuando le preguntaron a qué trabaja, dijo gendarme, le sacaron el celular, se lo secuestraron. Se lo abrieron y vieron los mensajes de la mujer que una vez que llegó a Venezuela estaba horrorizada de lo peor que está en Venezuela. Entonces dije, claro, este es un candidato excelente contra un país que es opositor al régimen. Y lo secuestraron. Es más, fue una privación legítima de libertad que es desaparición forzada. Porque no informaban dónde estaba. Ahora dicen, como decía Videla, está a disposición de la fiscalía. ¿Dónde está? Como Videla decía. Cuando le preguntaban, ¿dónde está? No, eso es reservado, decía Videla. Exacto. Una conferencia de prensa. Exacto. Sí, en ninguno de los dos comunicados, más allá de que lo oficializaron, no dijeron el paradero. Y vos recién decías, ¿no? El tema de la desaparición forzada. Hubo una denuncia a la Corte Penal Internacional ayer que Sí. podemos decir que, bueno, quizá motivó estas imágenes, ¿no? Es posible. Ahora, ¿qué podemos esperar de la Corte Penal Internacional? Digo, ¿puede interceder de qué forma en este conflicto? La Corte Penal Internacional dicta sentencias que no son de ejecución, no mandan a la policía o un ejército a cumplirlo en otro país. Es como si dictara una medida respecto de Irán, Irak por Hezbollah. No, Hezbollah no va a decir, bueno, me lo dijo la Corte Penal Internacional, entonces Sí. voy a cumplirlo. Pero en las democracias occidentales, cuando hay una presión, hay un efecto. Por lo menos un efecto respecto del pueblo venezolano, que por ahí puede activarse una medida de, como pasó en Siria, que tomaron el poder. Sí, Digamos, sí. hay que hacerlo, hay que cumplirlo. Puede tener efecto y debería tenerlo. Sé que se presentó ante la Corte Interamericana un pedido de medidas cautelares. ¿Te acuerdas la También, causa de exacto. Maldonado? Que no Sí, había nada y dieron sí, inmediatamente, sí. a los 2 días dieron medidas cautelares. Bueno, acá tendrían que dar la medida cautelar. ¿Qué es medida cautelar? Sí, pruebas de vida, bueno, entre otras. Y por supuesto que se le garanticen derechos, obviamente. Hay convenios que Venezuela firmó, se supone que es una democracia, ellos se presentan como una democracia, que son las convenciones de La Haya, donde tienen que darle a un extranjero el acceso a los diplomáticos extranjeros, el contacto con la familia y la facilitación para la estrategia de su defensa. Básico, mínimo. No cumplen nada de eso. Mañana está previsto que se reúna González Urrutia con el presidente Javier Milei en Casa Rosada. ¿Va a participar la ministra de Seguridad? Sí, está pues llegando falta menos. ahora. Está llegando. Ahora estaba la ministra con el presidente, lo iban a recibir. No sé si Sí. iba el presidente de Seiza, pero la ministra iba. Sí, Y bueno, es un gesto político importante. muy ¿no? importante. Claro, porque el 10 de enero Maduro va a subirse Dios. sobre la fuerza de los y de la muerte. Es eso, es un estado terrorista. Sin haber disfrazado de presentado democracia. jamás un acta, nada. Y además Urrutia diciendo, yo tengo que asumir. Por supuesto. Mira, Viviana, me acuerdo cuando fueron las elecciones, yo lo vi en las redes sociales, había uno que transmitía de las cabinas de control operativo Sí. del cómputo. Sí. Y estaban todas las pantallas alrededor y decía, bueno, ganó el partido de Maduro, no sé cuál era, por 80%. Y las pantallas que estaban ahí estaban con el color de la oposición. O sea, ganaron todo el país. Claro, obvio. Claro, Era es lo obvio. obvio. Es obvio. Pero no. Cuando le dijeron, bueno, Brasil mismo, que es un aliado Lula, le dijo, bueno, presente las actas. No las presentó. Dijo, no reconozco este gobierno. Estamos hablando que lo único que lo reconocen es China, Rusia y unos Nicaragua. países. Nicaragua, claro, Claro. nada más. Entonces quiere asumir cuando está detentando el poder de una dictadura terrible. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero es difícil, no hay elementos contundentes que pueda decir, bueno, lo traemos a Nahuel mañana. Pero esto hay que hacerlo. Es complicado.